El concepto de trabajo ha ido variando a través del tiempo, pasando de ser una actividad totalmente desvalorizada en las diferentes culturas a considerarse como uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Para los griegos, al trabajar se limitaba la libertad. Era realizado por esclavos y los hombres libres eran quienes realizaban en cambio actividades desinteresadas basadas en el ocio y la contemplación. Las actividades liberales aseguraban el placer, el bienestar y la felicidad. Para Sócrates, el trabajo sometía a las personas a la materia y a los hombres para quienes trabajan, careciendo entonces de autonomía y valor moral. Platón y Aristóteles continúan con esta visión. Sostienen que quien es incapaz de ser libre es incapaz de gobernar e incluso gobernarse a sí mismo. Con los caldeos encontramos una división del trabajo que, si bien es escasa, contiene la participación de todos en la actividad laboriosa, contribuyendo así al bienestar de la comunidad y al orden económico y espiritual. Para los hebreos, el trabajo pasa a ser visto como un mal necesario, producto del castigo de Adán y Eva para toda la humanidad. Se habla de una frase que es ganar el pan con el sudor de su frente, que trae arraigado cierto sufrimiento. Los romanos y los griegos no están muy alejados de estas visiones. El esclavo no era considerado persona, entonces se negaba la existencia de una relación laboral. Pero no todos los dueños ocupaban al esclavo, sino que hay quienes los alquilaban a terceros, creando allí la figura de arrendamiento de servicios. El cristianismo primitivo tiene la visión de ayudar al prójimo que es necesitado, compartiendo el fruto del trabajo con la comunidad. San Pablo era un predicador, pero también un trabajador. Realizaba labores de confección y comercialización de telares y alfombras. Siempre hizo énfasis en la importancia del trabajo como el medio para ganarse la vida. Incluso hay una frase que connota importancia aquí, que es: quien no trabaje, que no coma. Es con el fin de que nadie sea una carga para otros. Para San Agustín puede tenerse el cuerpo ocupado trabajando y el alma ocupada en la oración. La valorización del trabajo se produce en la Edad Media. Durante el feudalismo el concepto de trabajo cambió. Trabajar no era una condena, sino una especie de intercambio en el que los esclavos trabajaban la tierra y el señor que regía el feudo les otorgaba un lugar donde vivir y les permitía servirse de esa tierra que cultivaban. Los artesanos, por ejemplo, tenían diferentes niveles sociales productos del trabajo, pasando de ser aprendices, que eran quienes venían a aprender el oficio, a maestros, que eran quienes lo enseñaban. El comercio y la usura, por su parte, también eran muy cuestionados porque no estaba bien visto sacar una ganancia de eso, ya que era dinero que se le sacaba a otra persona. Con respecto a la concepción del trabajo en la antigüedad, hay una diferencia en la modernidad, ya que se genera una valoración diferente del trabajo, siendo visto como una actividad virtuosa, tanto es así que hoy en día no está del todo aceptado que no se trabaje por decisión de no hacerlo. La vagancia y la pereza es mal vista. Desde el punto de vista estrictamente económico, el perezoso es todo lo opuesto al productivismo y la generación de riqueza. El vago no produce ni genera riquezas. Uno de los acontecimientos más importantes que influenciaron en la concepción de trabajo fue el capitalismo industrial. El capitalismo industrial está enmarcado en la primera revolución industrial, que es aquel sistema económico y social en el cual, entre otros, sustituyó los medios de producción artesanales mediante el uso de maquinarias industriales. Esto permitió una producción mecanizada, es decir, a través de las máquinas. Impactó entonces en la competitividad por parte del artesano, quien realizaba su trabajo en forma manual, y se mecaniza el trabajo en las fábricas. Marx considera que la mecanización perjudica el trabajo, le quita valor en el proceso productivo, porque son las máquinas quienes producen y el trabajo es considerado como una mercadería. El trabajo se divide y se aleja de los medios y del producto. El trabajo toma importancia con el pensamiento moderno, junto con los avances productivos que necesitaban una mano de obra productiva para desarrollar sus actividades económicas. Junto con esto se va tomando determinado pensamiento filosófico y social sobre el trabajo. El individualismo moderno piensa en el trabajo. Para Battaglia, el trabajador mediante su trabajo se transforma. Se lo considera creador de objetos o cosas que lo transforma, le da un valor. El marxismo hace referencia al concepto de alienación
Marx entiende que el trabajo le da la capacidad al hombre de transformar la realidad natural, es decir, el objeto, y de influir en su entorno. Antes, el artesano en el trabajo artesanal participaba totalmente desde que tenía la materia prima hasta que la misma, a través del proceso productivo, se convertía en mercancía. Con el trabajo industrial esto cambia. El propio trabajador pierde el control sobre la mercancía final que se obtiene en el proceso productivo y esto es el resultado de la alineación en el trabajo. El producto pasa a dominar al trabajador y el trabajador pasa a ser una parte más de la cadena de producción capitalista y se transforma en un siervo del objeto que antes producía en su totalidad él mismo. La encíclica Laborem Exercens versa sobre el trabajo humano. Define el trabajo como una actividad transitiva, esto es, la transformación de un objeto por la intervención del sujeto para modificarlo. Desarrolla la diferenciación entre el trabajo objetivo y subjetivo. El trabajo objetivo se refiere a la acción de dominación sobre la tierra, que va a depender del momento histórico en el que nos encontremos. Por ejemplo, en la industria, que deja de ser un trabajo manual y pasa a ser suplantado por las maquinarias y mecanismos más perfeccionados. Este trabajo puede ser tanto físico como intelectual, y aquí se incorpora lo que le llamamos el trabajo intelectual, que menciona aquellas profesiones, por ejemplo, abogados, médicos, en donde el hombre toma importantes decisiones que va a repercutir a nivel social. El trabajo subjetivo tiene que ver con que el hombre es sujeto de trabajo, el trabajo le va a servir para perfeccionar su persona. Según Martini, como el trabajo es una actividad esencialmente humana, si bien el trabajo es una actividad transitiva, como decíamos, no es que el trabajador solo se dirige a su objeto para transformarlo, sino que pone de su inteligencia, espíritu y cuerpo que justamente lo hacen humano. La moderna teología del trabajo reconoce que el trabajo es un bien y que el hombre no solo lo transforma a ese objeto, sino que además se realiza a sí mismo como hombre. Esto también lo podemos ver en la tradición gandhiana, una de las corrientes del siglo XX que hace referencia al trabajo manual como indispensable para tener una vida espiritual más rica. No concibe que los hombres hayan dejado de utilizar sus manos para producir y le da un rol central al trabajo artesanal. Con respecto a la centralidad del trabajo, la sociedad contemporánea está centrada en el trabajo. A través del mismo se puede obtener beneficios sociales, como los ingresos económicos, a través de él se puede cubrir necesidades básicas. Trabajar le da prestigio social al individuo. La centralidad del trabajo es una creencia general respecto del valor del trabajo que tiene en la vida de las personas. Refiere al grado que una persona se identifica con el trabajo y que éste es esencial para su identidad. El individuo prefiere el trabajo antes que otras esferas de la vida. Sobre finales del siglo XX surgen tendencias decepcionadas de la centralidad que intelectuales le dieron al trabajo. Es así que consideran que el trabajo no es el que le da sentido a nuestras vidas, sino el consumo o adquirir dinero para consumir, y la forma de adquirir dinero para consumir es a través del trabajo. A las personas ya no les interesa lo material, un salario alto, sino el ámbito laboral, que sea un trabajo interesante. En la modernidad líquida el trabajo se caracteriza por la flexibilidad, desregularización, individualismo, falta de compromiso colectivo, incertidumbre. Se visualiza la precariedad en las relaciones laborales y sociales. Ya el trabajo no es tan importante, sino que empieza a tener relevancia el consumismo, hay una presión a consumir más, el trabajo pierde la centralidad, hay muchos anuncios, publicidad que hacen que los trabajadores se sientan persuadidos de consumir más y para consumir más tienen que tener dinero y para tener dinero tienen que trabajar. El consumismo ocupa un lugar importante. Queremos consumir más, generando un ciclo de consumo que afecta a las familias, llegando a sustituir el cariño por cosas materiales adquiridas con ese dinero que se obtuvo por trabajar. Esa espiral comienza a aumentar, pasando entonces más tiempo trabajando que con la familia.